Hola, hola, hola. Buenas tardes. Y a lo tonto, estamos en la última semana de enero. Así que, bueno, estábamos hablando del miedo. Estaba hablando del miedo y de la percepción de cómo se fue gestando todo eso en mi currículum, digamos, en mi historia vital. El problema es que, claro, nos hemos ido haciendo, o yo me fui haciendo, lógicamente, a la percepción que todo el mundo indicaba y explicaba del miedo, de que era una cosa negativa, algo que mis tiempos de los hombres no tienen que tener miedo, ¿no? Y yo, que tenía más miedo que un corcho, pues estaba siempre, y digo, joder, qué raro soy yo, que siempre tengo miedo, ¿no? Y se me fue metiendo en la cabeza la idea de que era algo aborrecible y que no había que tener, ¿no? Así que quizá el núcleo de este problema, en el que caemos muchos hasta hacerlo absolutamente patológico, ¿no? Pues es la creencia de que el problema es el miedo. Y parece que todo comienza ahí, ¿no? Cuando se te meten en la cabeza o te meten en la cabeza de que el problema es el miedo, el problema es el hecho de sentir miedo, ¿no? Y esto es lo que nos van enseñando, pues el que más y el que menos, pues los tíos mayores, hermanos mayores o los amigos, o el que los tenga, ¿no? Y al final te van enseñando un poco de que hay que tratar por todos los medios de no sentir miedo, ¿no? Porque es que es algo como indigno, es antinatural, ¿no? Lo que pasa es que hay otra manera de mirar el miedo, porque el miedo, visto de otra manera, pues puede ser absolutamente diferente. Y de hecho lo es. Lo que pasa es que, bueno, pues como tantas otras cosas y tantas creencias como el hombre tiene, siendo como es, de tanto creer y de tan poco saber, pues se nos asienta en el núcleo celular pirañero que tenemos en la cabeza, pues es que son cosas que de verdad... en fin, pero vamos a ver. Porque si lo observamos de una manera mucho más detenida, pues vamos a ver que lo único que hace el miedo, como emoción vital que es generalmente avisarnos de que hay una desproporción entre el tamaño o la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos en relación con los recursos que tenemos para afrontar esa amenaza. Para afrontar, para enfrentar, para resolver, para lo que sea. Depende de la cuestión que sea. Muchas veces, yo no estoy hablando de que se te ponga un león de 4 metros por delante, o un toro de lidia, que no estoy hablando de eso, porque no sé, un torero que no tenga miedo, desde luego, lo tiene bien jodido. Pero estoy hablando del miedo al qué pensarán, al qué dirán de mí. Lo haré bien, no lo haré bien, me equivocaré, diré las palabras apropiadas, mejor me estoy callado, porque al final, pues qué lectura van a sacar de lo que yo haga, ¿no? Tantas y tantas cosas, hay miedo a tantas cosas. Por eso digo que la amenaza puede ser física o puede ser emocional. Podemos tener miedo a que alguien nos pegue o nos golpee, o que alguien pues nos insulte o nos agreda, o yo qué sé, maneras a no tener el dinero suficiente para mantenernos, a ser humillados o insultados, ofendidos, a no ser queridos, a ser mal contestados. Joder, si le digo esto, ya verás qué contestación me va a dar, ¿no? Así que, sea cual sea la naturaleza del peligro, si la amenaza, a la que nos enfrentamos tiene un valor, pongamos, 10, la amenaza tiene un valor 10, y los recursos con los que yo cuento para afrontarla tienen un valor 10, no se va a producir el miedo. Será una situación habitual, con solución aplicable, conocida, sabida y utilizada, que no me va a requerir ningún tipo de acongoja o de nada. O sea, si yo sé que tengo para una situación en la que sea las capacidades necesarias para resolverla, en mí no se va a producir el miedo. Pero si por el contrario los recursos con los que cuento tienen un valor de 3 ante una amenaza posible de 10, el miedo surgirá. Coño que sí surgirá. Y será básicamente lo que indicará el miedo es
el tamaño de esa desproporción. Lo que precisamente nos está indicando el miedo es que hay una desproporción entre los recursos que yo tengo para afrontar la situación y el tamaño de la amenaza que se pone delante mío. Por lo tanto, delante de mí, perdón. Es básico entender que el miedo no es el problema. El miedo lo que hace es indicar que hay un problema. Y esto es absolutamente diferente. O sea, algo que en ti te avisa de que tienes delante un problema y no tienes las capacidades necesarias para resolverlo, lo convertimos en problema. Coño, si no nos avisara, ¿qué haríamos? Pues nos estamparíamos contra ese problema, ¿no? Esto es muy sencillo. Por eso yo hablo de miedo bueno y de miedo malo. El miedo es un indicador que nos puede ayudar a mantenernos si somos conscientes de nuestras realidades, alejados de los sitios de peligro, de los sitios de consumo, de los sitios que son peligrosos para una persona adicta. Una persona adicta que no tenga miedo a la recaída, un miedo bueno, no un miedo patológico, un miedo bueno a la recaída, que no tenga miedo de perder lo que ha ido consiguiendo, de su bienestar o del cambio que le ha dado a su vida, y no tenga miedo alguno de perder eso, poniéndose en situaciones de riesgo de una manera estúpida, pues ahí hay algo que no funciona bien. El avisador de la amenaza, que es el miedo, no funciona. Si una función básica como es el miedo no está funcionando, es que a nivel emocional algo no está bien aquí dentro, y esto hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Porque, claro, la percepción de una amenaza ante un toro de lidia o ante un tigre, pues la puede tener casi todo el mundo, aunque algunos a lo mejor no tienen ni eso. Pero bueno, el caso es que estamos hablando de otro tipo de situaciones tangenciales, cosas de vida, en las que, de vida y de muerte, porque una recaída puede que no acabe nunca y te conduzca directamente al agujero. Yo he estado, esta semana pasada, he estado enterrando a un compañero, otra vez, otro entierro de alguien de 63 años, pues que se fue matando de una manera infame poco a poco y nadie fuimos capaces de hacer nada por él. El otro día intenté acusar, pero sí, yo también soy parte de los acusados, ¿no? ¿Por qué no se consigue que la gente entienda, ¿no? ¿Por qué se siguen poniendo en peligro? Y luego de todo lo que pasa, y los golpes, las caídas, los accidentes, todo lo que ha llevado a este compañero a morirse, ha sido producto de su alcoholismo, ¿no? Y todo el mundo hablaba del alcohol en el tanatorio. Y yo ya me fui porque no quise porque nadie hablaba del ismo. Nadie hablaba del ismo. Y el peligro no está en el alcohol. El peligro está en el ismo. Porque sin ismo no hay repetición, y repetición, y repetición, y repetición. ¿Me entendéis, verdad? No tenía miedo, ningún miedo. Todo lo que le pasaba le parecía lógico. Y todo el mundo tenía la culpa de lo que pasaba, menos la causa originaria del problema que era el alcohol. No le tenía miedo a su amenaza más seria. Entonces, ahí estaba fallando un avisador de supervivencia, que es el miedo. Entonces, el error que cometemos la mayor parte de la gente es convertir en un problema lo que en realidad es la señal que indica la existencia de un problema. Y no solo eso, sino que además nos puede dar, al avisarnos, la posibilidad de resolverlo. ¿Cómo? De mil maneras. Puede ser que te des cuenta de que tienes las capacidades para afrontar, o puede ser que te toque salir corriendo o subirte a un árbol para que no te pille algo, ¿no? No sé, que te dé una posibilidad de resolverlo, de librarte de la amenaza que tienes delante, sea del tipo que sea. Y suelo contar el chiste este, bueno, la chiste, no es un chiste, es una realidad, ¿no? El miedo que es pues parecido al piloto, al chivato del coche, que te avisa de la falta de carburante. O sea, vamos, todo el mundo sabe que el problema no es la luz, pero ya jode cada vez que se enciende, ¿verdad? Que es una molestia cada vez que se enciende, es un incordio que afecta por nuestra economía y a nuestra comodidad, porque nos tenemos que parar para llenar el coche. No sé por qué los coches no se cargan en marcha, ¿verdad? Que cuando esto, pues no sé, que baje, yo qué sé, a ver si inventan algo para que los coches no se les acabe el carburante y así no hay que bajarse a echar, ¿no? Pero mientras tanto, la señal, la luz,
no es el enemigo, que alguno cogería con un martillo y le pegaría al chivato indicador de la falta de gasolina. Pues no. Es que la luz es un aliado, es el amigo del navegante, del conductor, que le informa de la falta de combustible y de que te hace falta reponerlo si quieres llegar a donde quiera que vayas. De modo que lo que tendríamos que hacer sería darle gracias al chivato de la gasolina. Pero es que en vez de avisador, en este país, como somos así de cachondos, le llamamos chivato. Y el chivato ya es algo peyorativo, es degenerativo hacia el avisador de la falta de combustible, ¿no? Es que es cojonudo, pero somos así de cachondos, ¿no? De modo que lo que tendríamos que hacer sería agradecer la información que nos proporciona cuando se enciende, porque nos está avisando de que vamos a tener un problema y de que si no fuera por esa señal, pues llegaríamos tarde o no llegaríamos o nos quedaríamos en el arcén de la carretera. Así que lo que hacemos habitualmente, digo yo, ¿no? Pues es aprovechar el aviso. No la acusamos, no la descalificamos, no la convertimos en el problema. La utilizamos para resolver un asunto que de otra manera ni siquiera sabríamos que tenemos si no fuera por la luz, por el piloto de la gasolina, hasta que nos quedáramos sin medio de transporte. O sea, porque la reacción coloquial de mucha gente es que estoy hasta los de la puñetera luz, ¿no? No voy a hacer ni caso. No voy a dejar que me afecte la lucecita. Pues es la manera más segura de acabar eso en el arcén de la carretera, y espero que lleven los triángulos o la lucecita famosa esa que hay que poner ahora para que, en fin, esto de los coches. Aquí ahora tenemos que sacarnos una viñeta nueva para poner en los coches si queremos pasar a Francia. Porque los franceses exigen que todos los coches que entren en su país tengan pues no sé, es un canon. Son 5 euros, ¿no? Pero bueno, que te tienes que sacar el papelito y si no, cuando pases la frontera, pues los gendarmes te sacuden. Así que, otro papelito. En fin, no sé qué tiene esto con la gasolina, pero bueno, por si acaso venís por aquí a partir del mes de abril y que tenéis intenciones de viajar a Francia, que sepáis que os tenéis que sacar el papelito. Y si no, con el coche no pasáis. Así que estamos hablando de algo que es muy gracioso, simplista, pero sin embargo es exactamente como la mayoría de las gentes, de las personas de nuestra condición reaccionamos ante el miedo. Es una dificultad, es un incordio, no es un aviso que nos prepare o nos ponga en actitud de resolución de un problema. Es un chivato traidor que nos está jodiendo, pues ya verás tú, con esas alforjas, a ver qué viaje hacemos, ¿no? ¿Por qué actuamos así? Bueno, pues, hombre, podemos concluir, después de haber hablado del tablero de mandos del coche, que se nos ha explicado cuál es la luz o la función que determina la luz roja del carburante. Sabemos cuál es su función, pero con relación al miedo, como emoción, pues nadie nos ha explicado absolutamente nada. Y naturalmente no sabemos qué carencia señala, ni tampoco qué hacer para atenderla. Así que a lo mejor convendría realizar algún tipo de aprendizaje con relación al miedo, para que nos ayude a interpretarlo pues como lo hacemos con la luz de la gasolina. Porque refunfuñando o no, al final paramos y echamos gasolina. Es una molestia, es una gasolinera que no nos gusta, el del surtidor es un tío muy antipático, lo que tú quieras. Pero o echas gasolina o no viajas. Ya sabes que ese aviso, por mucho que te moleste, es un aviso útil. Con el miedo no nos pasan estas cosas. Nadie nos enseña qué es lo que tenemos que hacer ni qué tenemos que aprender para reaccionar de una manera adecuada con relación al miedo. Una de las taras, de las confusiones más frecuentes que impiden el aprovechamiento óptimo del miedo y que a las personas como yo se nos quedan grabadas a fuego desde la infancia por ese natural perfeccionismo que nos adorna, es el concepto existente y en mí profundamente grabado de cobardía. Me la metieron desde bien crío, Menos mal que no nací en el oeste americano, sino, madre mía. Y el concepto de cobardía es un
y no sé si llamarlo concepto o precepto, es que nace del supuesto equivocado de que todos, vosotros, yo, cualquiera de los que estamos o conocemos, disponemos de los mismos medios y de los mismos recursos para afrontar los peligros. Y que algunos, pues a pesar de contar con esos recursos, no los afrontamos. A esa gente que supuestamente teniendo los mismos recursos no afronta los peligros, se les cataloga de cobardes. Pero claro, esto ya es mucho suponer, ¿no? Que todo el mundo tenga los mismos recursos emocionales, los mismos recursos mentales, los mismos recursos físicos, los mismos recursos funcionales para afrontar un peligro, es mucho suponer. Es mucho suponer. De hecho, es absolutamente imposible. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Cada uno tenemos unas características psicoemocionales diferentes. Tenemos un físico diferente. Y no... Es que... No sé si está por ahí Rodrigo que se dedica a esto y algún compañero que anda por aquí también de las artes marciales, pues no sé, una persona que practica artes marciales pues se puede ver en una situación de confrontación, de lucha y seguramente con los recursos que tiene pues la puede afrontar de una manera. Pero estoy seguro de que hay practicantes de judo o de kempo, de cualquier otra de las artes marciales que existen, que a pesar de eso tenga miedo. Porque a lo mejor puede tener un conocimiento muy bueno de la técnica, pero su nivel de afrontamiento psicoemocional pues está bajo mínimos. A pesar de que ese tipo de artes te acondicionan muy bien, te amueblan muy bien la cabeza para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Pero cada uno tiene su naturaleza y el hecho de trabajar desde muy críos en el tema de las artes marciales ayuda mucho a todo eso, pero no a todo el mundo. No a todo el mundo que empieza a practicar artes marciales acaba y la sigue practicando hasta hacerse mayor. De hecho, mucha gente lo deja. Y, entre otras muchas razones, por el miedo. Entonces, el hecho de que la gente que no afronte los peligros porque no se ve con los medios suficientes para afrontarlos, ojo, o porque no le da la puñetera gana, se le trate de cobarde, pues bueno, estamos hablando de una denominación que además de ofensiva, pues es falsa. Es falsa, es absolutamente falsa, como también lo es su opuesta, la valentía, que en su caso, pues obviamente no es ofensiva, sino elogiosa, pero igualmente equivocada. Cuando le llaman a alguien valiente, se siente bien, no se siente ofendido. Cuando le llaman cobarde, se siente mal, se siente ofendido, porque la cobardía es una ruindad humana, ¿no? Hay que ser valiente, echado para adelante y que no se te ponga, vamos, que se te ponga adelante lo que se te ponga, tú para adelante, ya está, ¿vale? Eres un legionario con el pecho abierto y te pueden pegar 45 balazos que te rebotan las balas, o sea, es que es la hostia esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, por entenderlo mejor. La gente, las personas, los seres humanos, disponemos de diferentes instrumentos para enfrentarnos a las amenazas que se nos presentan. Y estamos sometidos a la misma ley psicológica, a la misma, todos, absolutamente todos. Si la amenaza supera los recursos que tenemos para afrontarla, el miedo se presentará. Yo puedo disponer de recursos de afrontación por valor de 1000, que si estoy continuamente rodeado de peligros por valor 5000, viviré permanentemente con miedo. Si de otra manera dispongo de recursos por valor 10.000 y estoy rodeado de peligros de valor 5000, no tendré miedo. ¿Dónde se quedan la cobardía y la valentía ante esto? Podemos pensar que la valentía puede ser también catalogada como temeridad, porque no es lo mismo ser temerario que ser valiente. ¿Alguien me podría explicar la diferencia? Estaría bien que alguien se metiera en ese charco, ¿no?
Bien, lo que intento explicar con esta exposición es que podemos disponer o no de recursos para enfrentarnos a las amenazas que se nos ponen delante, ¿no? Unos podrán o tendrán recursos y otros no tendrán recursos. Unos tendrán más recursos y otros tendremos menos recursos. Se entiende además que una persona que ha huido de un peligro por su falta de recursos para afrontarlo, pues puede, en un momento dado, llegar a generar recursos para superar ese miedo en concreto. Pues no sé, vamos a poner el hecho de hablar en público. ¿Todo el mundo se asusta cuando tiene que hablar en público? O por lo menos yo sí. Todavía es el día que me subo a un escenario para hablar y sigo teniendo miedo, pero me he acostumbrado a superarlo. Tengo conciencia de que tengo recursos para superar ese miedo y una vez que empiezo, el miedo se va desvaneciendo. Pero de entrada, vamos, a mí hace unos años eso de hablar en público, o sea, yo me ponía más rojo que la bandera de China. O sea, es que no tenía la capacidad, tenía la necesidad de hablar, pero tenía un miedo al ridículo, un miedo a meter la pata, una inseguridad, qué dirán, qué pensarán, lo voy a hacer como o sea, estaba acojonadísimo, vamos. Entonces, el hecho de volver a enfrentarme a ese peligro una y otra vez, obviamente no es un peligro en el que esté en riesgo mi vida, ¿no? Estamos hablando de... Pero bueno, el hecho del ridículo y de la... Pues ahora que está Gaby por ahí, pues el hecho de ponerte delante de un micrófono, joder, pues imagínate, ¿no? Entonces, se entiende que una vez que me acostumbro a superar cosas, situaciones a las que tengo miedo, pues parece que empiezo a desarrollar los argumentos para superarlo, ¿no? Y también puede pasar lo contrario. Si quien se pone o pudo enfrentarse a una amenaza concreta, pues no hubiera contado con los recursos necesarios, pues lo normal es que hubiera sentido miedo y se hubiera retirado. Es que esto es lógico, ¿no? Esta comprensión es muy importante porque quien es tachado de cobarde, sobre todo si es un crío, una niña, un niño, pues lo normal es que quede injustamente estigmatizado. Su valoración propia queda dañada, seriamente dañada, y sus relaciones con los demás se van a ver mediatizadas por esa estigmatización. Además de una manera muy seria. Porque al final esa percepción acaba siendo inducida por uno mismo, ¿no? O percibida de uno mismo, de tal manera que uno ya, no es que me han dicho cobarde, es que realmente me creo que soy un cobarde. ¿Por qué? Porque he sentido el miedo. Y he sentido ese miedo que me dicen que no tengo que sentir, porque es una infamia eso de sentir miedo, porque hay que ser justamente lo contrario, ¿no? Y porque vemos gente que es más valiente que nosotros, gente que se tira para adelante en situaciones concretas, que se mete en esto, que se mete en lo otro, que va para allí, que va para allá, que conduce con temeridad. Iba a decir temeridad, que hace cosas que claro, vas en un coche a 170 kilómetros por hora y algunos tienen miedo. ¿Cómo tienes miedo? ¿Que tienes miedo de ir a 170 en un coche? Joder, chaval. Vamos, venga, hombre. Temerarios, inconscientes, valientes. Le estoy dando la vuelta al término cobardía por un lado, valentía por el otro. Seguimos. A lo mejor no es valentía, a lo mejor es eso, ¿no? Es osadía, es temeridad, es inconsciencia, es un inconsciente, alguien que va haciendo pues barbaridades con el coche o que se meten en estas carreras que hay en determinadas zonas, en polígonos y demás, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Accidentes de todas... En fin, ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Pero es que con el tema del consumo, pues pasa exactamente lo mismo. La gente nos cataloga como gente que nos ponemos en riesgo, corremos riesgos importantísimos y nosotros no lo vemos. En nuestra forma autodestructiva de ver y de vivir la vida, nos metemos en peligros permanentes. A poquitos enterramos gente. Y enterramos gente y seguimos enterrando gente. Y estoy hasta los... de ir a entierros ya, ¿no? Es que esto es un... bueno.
O puede ocurrir también que una persona no sienta ningún miedo, pues porque no experimenta en su vida situaciones de desproporción entre las amenazas que percibe y los recursos que tiene para afrontarlas. Pues sí, pues es posible. ¿Habrá gente que no haya tenido miedo nunca? Pues igual, pues sí. Yo no conozco el miedo, dice alguno, y yo no conozco estar sin miedo. O sea, he tenido miedo siempre. Desde antes de que me parieran he debido de tener miedo. Puede ocurrir, y a veces ocurre que por sentir miedo, pues uno se ve rechazado, cobarde, se ve descalificado, cobarde, se ve humillado, cobarde, gallina. Y que ese hecho de verse tan machacado por tanta ofensa y tanta estupidez, pues hace que poco a poco se vaya anestesiando la percepción del miedo, que te lo vayas machacando, que lo vayas reprimiendo, hasta dejar de registrarla y ir al extremo de ese contrario, el de la temeridad, con el no tengo miedo ni a nada ni a nadie. Uno puede llegar a acapar el miedo de esa manera. Pues sí, se puede volver uno un auténtico kamikaze, pues eso, un trastornado que no eche cuenta de ningún tipo de riesgo ni de peligro y que le importe todo un carajo, ¿no? Un temerario, ¿no? Yo hablo del miedo porque yo estoy vivo gracias al miedo. Llegó un momento en mi vida que yo me daba miedo a mí mismo. Yo me temía, yo me daba un miedo pavoroso porque yo sabía que podía hacer cualquier estupidez en cualquier momento. De hecho, la hice. Y no salté porque tuve miedo. Porque tuve miedo. A mí el miedo me salvó la vida. O la cobardía, que le llamen como les salga de los cojones. Que hoy no he dicho ni un taco todavía, creo. Que le llamen como quieran. Yo estoy vivo porque tengo miedo. Tuve miedo y tendré miedo. Y eso me ha permitido sobrevivir en esta jungla, en un medio permanentemente hostil para mí, que ha sido mi vida. Pues bueno, he sido una lagartija, sí. Camaleónico, lo que queráis. Me he pasado más de 25 años de mi vida fuera de casa, viviendo en situaciones y en ciudades y en sitios que a alguno le quisiera ver yo. Tengo algún domingo en la zona del cinturón de Barcelona, en Canovelles, bueno, mira, no me voy a meter en temas, porque luego dirán que esto y que lo otro, pero tela, tela. Solo y, en fin, en ambientes sórdidos, no. Lo siguiente, he pasado miedo, joder que sí he pasado miedo. He pasado auténtico pánico, no miedo, pánico. Pero bueno, he ido sobreviviendo. ¿Cómo? Pues buscando la manera, intentando dentro de las zonas peligrosas en las que me tenía que desenvolver, pues con los ojos bien abiertos, no yendo por determinados sitios, porque uno es adicto a los gilipollas, ¿no? Y no me metía en determinados movidas porque decís, cuidado por ahí, o por instinto, muchas veces por instinto, ¿no? He sobrevivido, yo soy un sobreviviente, no un superviviente. A mí me tiraron a la vida y de ahí para adelante yo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿qué he hecho? Sobrevivir. Pero el llegar a ese punto en el que uno machaque al miedo de tal forma que no lo tenga, al tener anulada esa señal, lo normal es que uno arremeta contra cualquier desafío que tenga por delante sin siquiera saber con qué recursos cuenta, ni siquiera con los que necesita. Hombre, no hará falta que explique que todos los que actúan así, de esa manera, saben mejor que nadie el resultado de ese comportamiento. Acabar estrellados contra los desafíos, con muchos más daños que logros. Esto no hay que ser Einstein para entenderlo, ¿no? Porque anestesiar el miedo es como tapar la luz roja de la gasolina para no verla. ¿La lección que encierra esto cuál es? Pues que no basta con tener recursos para afrontar el miedo. Es necesario que uno sepa que los tiene. Y ahí ya entramos en otra fase. Se me acaba la media hora. Si queréis que siga hablando o seguir si queréis seguir escuchando el tema este del miedo, pues el jueves nos vemos. Y sigo con él. Sí, porque tiene aquí todavía mucha tela que cortar. Así que no seáis cobardes, pecadores. Y nos vemos el jueves. Besitos.